Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traemos un vídeo respondiendo a la pregunta de cuál es la mejor zona para vivir en Bali. Es una pregunta que nos habéis hecho muchísimo y la respuesta es muy larga, es muy personal porque al final es un tema que depende mucho de cada uno y os vamos a dar nuestra opinión después de haber pasado un año viviendo en Bali y haber estado en cada zona. Para este vídeo no nos hemos preparado un guión, así que esto va a ser un poco como una charla. Vamos a ir nombrando los puntos positivos, negativos que se nos vayan ocurriendo. Así que si este tema te interesa, coge papel y boli para anotar bien todos los puntos importantes. Y también, pues, si estás viviendo en Bali y quieres dejarnos en comentarios cuál es tu zona favorita, adelante. Y si no estás viviendo en Bali pero tienes ganas de venir, después de este vídeo también nos puedes comentar dónde te verías viviendo en esta isla. Y por cierto, antes de empezar el vídeo, comentaros que tenemos unos packs de asesoramiento para aquellos que quieran tanto venir de viaje como para vivir en Bali. Si tenéis muchas dudas, nos podéis escribir al email que aparecerá aquí debajo y os podemos ayudar de forma personalizada. Y ahora sí, sin más demora, vamos con el vídeo. Principalmente en este vídeo vamos a hablar de tres zonas: Canggu, Ubud y Uluwatu. Al final del vídeo también hablaremos de otras zonas que son menos habituales pero que también existen. Así que empezamos con Canggu. Exacto. Canggu. Canggu es un pueblo, un gran pueblo de playa. Así que si te interesa estar cerca del mar, puede ser un lugar interesante para ti. Hay mucha también cultura de surf. Puedes ir simplemente a pasear por la playa, a bañarte. Cabe mencionar que no es de las playas más impresionantes de Bali. Simplemente son largas playas de arena negra, pero que no tienen tampoco ningún atractivo especial. Pero bueno, es playa. Canggu es un destino muy elegido tanto por turistas como nómadas digitales. Hay mucha oferta gastronómica, de ocio. No sabéis la cantidad de cafeterías, restaurantes, gimnasios, espacios de coworking que ofrece Canggu. Así que si eres alguien a quien le interesa estar conectado, rodeado de gente, haciendo siempre actividades, Canggu es un lugar que te ofrece de todo y más. Yo creo que cada semana están abriendo nuevos locales y nuevos comercios. Y también mucha vida nocturna. Exacto. También... Hay bastantes beach clubs, discotecas, bares que ponen música hasta las tantas, así que esto, si eres un poco fiestero, también hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Y aparte de esto, pues Canggu también tiene una parte un poco negativa, y es que evidentemente pues tanta gente implica que el tráfico es horroroso. O sea, cualquier persona que haya ido a Canggu te lo dirá. Tienes que armarte de paciencia porque las calles se colapsan, hay un montón de coches, de motos, es mucha gente. Un calvario llegar a los sitios. Pero bueno, es el precio a pagar por un lugar con tanta infraestructura, un lugar con tanta oferta, con tanta gente. Y aparte también derivado de esto y en relación, es que los precios están un poco disparados en comparación a otras zonas de Bali. Tanto alojamiento como restauración, hasta el gimnasio también, son servicios que en Canggu seguramente van a costarte un poco más de lo habitual. Así que sí, creo que lo hemos resumido bastante bien. Canggu es mucho movimiento, mucha actividad, mucha gente, muchos planes, pero también mucho tráfico y precios elevados. Y playa. Continuamos ahora con Ubud. Geográficamente para nosotros es sin duda una de las mejores zonas de la isla porque básicamente estás justo en el medio y estás a una hora de Canggu. Estás también a una hora y poco del aeropuerto, de la zona de Denpasar. Estás también a una hora de los puertos de donde salen los ferries, tanto para ir a Gili como para ir a Nusa Penida. Y también estarías a una hora aproximadamente de muchísimas cascadas que hay por el norte. Así que para moverte por la isla es perfecto. Realmente estás en un punto medio. Lo único malo es que no tienes mar. Y hablando de Ubud, no podíamos dejar de destacar la naturaleza. Es impresionante la de verde que hay por aquí en esta zona. Sales de la villa o de cualquier lugar prácticamente y te encuentras un campo de arroz, muchísimas palmeras, y es un punto súper positivo en este sentido. También es un lugar en el que las infraestructuras están muy bien. Hay bastantes hospitales y centros médicos grandes. También hay bastantes escuelas. Y eso lo hemos notado porque a nivel familiar se ven muchas familias con niños, sobre todo niños pequeños. Y para terminar, puntos positivos a nivel de restauración también hay que destacarlo, porque quizás no hay tanta variedad como en Canggu, que en Canggu es
increíble la de restaurantes que hay, pero Ubud tampoco se queda corto. Hay muchos restaurantes, también muchas cafeterías y sobre todo destacaríamos el apartado vegano y vegetariano. En Bali, Ubud es el paraíso de este tipo de comidas, así que si también te gusta muchísimo esta comida, también va a ser tu sitio ideal. Algo también que añadiría como punto positivo de Ubud es que creo que es el lugar de la isla donde más en armonía convive lo local con lo occidental. En Canggu quizás no se aprecia tanto, No. pero aquí en Ubud convives con los balineses, con sus rituales, lo ves muy de primera mano y es algo también interesante si te interesa ver esta parte más auténtica, tradicional de la isla. En Ubud la vas a ver cada día. Y para terminar con Ubud, comentaros que es una de las zonas más tranquilas de la isla, un punto muy positivo si buscas calma, pero si buscas gente, actividades y fiesta por la noche, seguramente no es el lugar más indicado para ti. Y seguimos con la tercera zona que os queremos comentar hoy, que es Uluwatu. Uluwatu está situado al sur de Bali, es una zona de playa y en nuestra opinión es la zona donde tienes las mejores playas de la isla, vale mucho la pena visitarlas. Y hay también mucha cultura de surf, por lo que si te gusta este deporte acuático, este es un lugar ideal para practicarlo a diario. Sí, muchísimas escuelas de surf, muchísimas tiendas de alquiler de tablas, es un lugar perfecto para el surf. Después, a nivel gastronómico, quizás no es de los lugares de la isla donde hay mucha oferta, pero la oferta que hay es muy buena. Muy top, De hecho, algunos de nuestros restaurantes favoritos están en Uluwatu. sin duda. Y a nivel ocio, fiesta, se lleva mucho el tema de beach club, así que puedes pasarte todo un día haciendo como fiesta diurna, pero también por la noche hay oferta un poco más como sofisticada, porque es donde llevan sobre todo a los DJs, donde montan un poco festivales más, bueno, festivales tampoco, pero conciertos un poco más elaborados. De hecho, el otro día vino Jason Derulo y fue en Uluwatu donde hizo su espectáculo. Así que seguramente en Uluwatu, si estás viviendo allí, vas a tener la oportunidad de ver a artistas internacionales, fiestas bastante top a nivel música. Así que si te interesa un poco el mundo de la noche, pero un poco más sofisticado, ¿no? No una disco y ya. O sea, pues Uluwatu la verdad es que allí tiene oferta muy interesante. Más cosas a comentar sobre Uluwatu. La zona en sí es bastante pequeña comparada con Canggu o Ubud. Así que el ritmo de vida allí es bastante tranquilo, o sea, percibes realmente que es un pueblo y la gente allí va muy relajada por la vida, es lo que percibimos nosotros Sí. viviendo allí y también las veces que hemos ido de visita. También una parte positiva es que la zona en sí no está muy masificada, por lo que es muy cómodo moverte por la zona, no hay tráfico apenas, mucho menos que en Canggu, Sí, en cualquier eso caso. seguro. Y como punto no tan positivo es que, como decíamos al principio, Uluwatu está al sur de Bali, por lo que queda un poco aislado del resto de la isla. Si quieres desplazarte, vas a estar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en la moto, simplemente pues para ir a Canggu, que es el lugar así más cercano, a Ubud ya, ni te digo. Si quieres ver cascadas en el norte, casi imposible. Es como gastar un día entero en la carretera, así que este es un punto un poco negativo porque te quedas un poco como aislado en lo que es la zona de Uluwatu. Si no quieres salir de allí, pues fantástico, pero si tu idea es moverte un poco por la isla, entonces ten en cuenta que vas a estar mucho tiempo en la carretera. Y para terminar, nombraros 2 zonas de Bali que no son tan conocidas como serían Sanur y Seminyak, pero también hay gente occidental viviendo allí, también hay infraestructuras. Nosotros personalmente no hemos vivido allí, pero os animamos a que le echéis un vistazo si os interesa quizás saliros un poco de lo más habitual. Pues esto sería todo, las 3 zonas principales de Bali, Canggu, Ubud, Uluwatu, más estas 2 que os ha mencionado Eric, Sanur y Seminyak, que les podéis echar un vistazo. Esperamos haberos aportado información interesante y que ahora tengáis un poco más claro la zona que puede ajustarse más a lo que estáis buscando en Bali. Si tienes alguna duda, déjanosla en los comentarios y si te interesa el pack de asesoramiento que te comentábamos al principio para ofrecerte ayuda 100% personalizada, envíanos un email a bekevan@gmail.com y te ayudaremos encantados. Nosotros nos despedimos aquí, nos vemos la próxima semana con un nuevo vlog. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!